se llevan a cabo transferencias de un programa a otro. Bien, gracias, presidente. Mi segunda pregunta tiene que ver con un tema que usted plantea recurrentemente en estas conferencias sobre algunas organizaciones civiles. Señala que se erigen como defensoras de derechos y para obtener dinero usan como materia prima a miles de víctimas en México. Nosotros tenemos casi 12 años investigando y constatando muy de cerca el entramado operativo de personas y grupos de verdaderos empresarios de los derechos humanos, que en medio de las tragedias han buscado y ganado fama y fortuna. Y desde hace años conforman un coto de poder que propicia premeditadamente la incapacidad institucional, entre otras porque se consideran dueños de las designaciones de titulares y directivos de las instituciones que atienden víctimas. Y entonces así insertan alfiles que diseñan procesos ineficaces para que ante la falta de resultados en las instituciones ellos sigan señalando violaciones del Estado mexicano y con ello se reinicie este ciclo perverso para que sigan obteniendo recursos y controlando el desarrollo de las instituciones mientras administran el dolor de las víctimas. También tienen como estrategia ir trepando sobre las víctimas para alcanzar reflectores y altos cargos. Hay múltiples ejemplos. Uno muy evidente, al que usted se refiere constantemente, es el senador sin partido, que usted ha llamado falsario. ¿Cómo detener el abuso de estos personajes? Usted declara con frecuencia que como principio real para resolver las problemáticas se debe ir a las causas y atenderlas. Si las víctimas de delitos graves están a merced de estos, que usted también ha llamado buitres y sopilotes, es porque una de las razones es que las instituciones están atomizadas y dejan vacíos que estos pseudodefensores aprovechan para llenar o aparentan llenar, lucrando con el dolor y la desesperación de las víctimas a las que el Estado ha negado resultados de justicia. En la medida que la respuesta institucional sea eficaz y eficiente, es que estos mercenarios se quedarán sin materia para hacer creer a las víctimas que son sus salvadores. Bueno, por un lado, preguntarle si está dispuesto a retomar este compromiso que usted ha mencionado en reiteradas ocasiones y por lo pronto la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, requiere de más recursos humanos y materiales para hacer frente a una parte de la atención victimal. ¿Podría usted convocar a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que como institución rectora del Sistema Nacional de Atención a Víctimas informe sobre los elementos que urge fortalecer en el sistema y en su institución, y así se eliminen las condiciones que actualmente permiten el oportunismo de estos mercaderes de los derechos humanos? ¿Podría convocarla, presidente? Sí, y además estoy totalmente de acuerdo con tu texto. ¿Me das una copia? Sí, cómo no. Porque coincido plenamente. Es que crearon unas estructuras para favorecer a la oligarquía y permitirles saquear y actuar de manera autoritaria. Claro que sí. Nulificaron el Estado social de derecho. Entonces crearon todos estos organismos autónomos, supuestamente, pero esa fue una estrategia. La otra, complementaria, fue impulsar las organizaciones de la llamada sociedad civil, porque necesitaban legitimarse para robar, para violar derechos humanos. Entonces proliferaron esas organizaciones de la llamada sociedad civil como hongos después de la lluvia. Surgieron y se volvió un negocio lucrativo para muchos. Entonces hay pseudo defensores de derechos humanos, pseudo ambientalistas, pseudo defensores de campesinos, pseudo defensores del movimiento obrero. ¿Se imaginan ustedes cuánto se llevaban? Y se siguen llevando. Del presupuesto estas organizaciones. Además,
causando daños, porque desmantelan la parte de las guarderías del Seguro Social para subrogar el servicio a organizaciones civiles vinculadas a funcionarios públicos. No hay supervisión, lo que les importa es el lucro y por eso la desgracia de ABC. No rinden cuentas. Nada, nada, absolutamente. Entonces, sí es muy importante que esto se vaya combatiendo. Lo dije en la ONU, porque no solo es el caso de México, proliferó a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, en vez de tener acuerdos con los gobiernos y destinar recursos de cooperación económica a países pobres a través de sus gobiernos legítimamente constituidos, predomina la idea de que los gobiernos son corruptos y que entonces hay que entregar esos apoyos a las organizaciones de la sociedad civil. Yo les he dicho, con todo respeto y franqueza, pues por eso no se avanza. En el caso de Centroamérica, la ayuda, la poca ayuda, en vez de entregarla a los gobiernos y cuidar de que no se roben el dinero, se le entrega a organizaciones de la sociedad civil y se queda el dinero en los aparatos burocráticos, en expertos de la sociedad civil que viven de administrar la desgracia, el conflicto, el dolor humano. Se volvió una actividad de las más lucrativas. Esto durante el periodo neoliberal en el mundo. Entonces sí es importante regresarle al Estado su función social, que el Estado cumpla con su responsabilidad social y que el Estado no viole los derechos humanos, que deje de ser el violador principal de los derechos humanos, como sucede en todo el mundo. Claro. Pero no es fácil porque se creó un aparato que domina mucho en la ONU, en las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos. Son como una especie de Fondo Monetario Internacional, pero en lo relacionado con lo social. Todo eso lo fueron desarrollando. Entonces, sí hay que seguir insistiendo en que las cosas cambien. Y aquí en nuestro país hemos avanzado. Por eso es el enojo también, porque se llevaban muchísimo dinero del presupuesto. Entonces, si se le va a apoyar al adulto mayor, ese dinero, todo le llega de manera directa al adulto mayor, es su pensión, no es el instituto para la atención al adulto mayor, la Secretaría de Atención al Adulto Mayor, el fideicomiso. Pues imagínense si hubiese un instituto
o una secretaría para el adulto mayor, un aparato burocrático enorme, ahí se queda el presupuesto y no le llega a la gente. Las organizaciones campesinas supuestamente independientes en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores, recibían miles de millones de pesos, no rendían cuenta y los líderes se hicieron millonarios. Si acaso le entregaban a la gente migajas, despensas, y ellos se quedaban con los recursos más cuantiosos, ¿no? Entonces, eso no. Una de las cosas que yo celebro que se está haciendo es entregar de manera directa. Ya vamos a terminar las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Entonces, con una tarjeta, el adulto mayor va y saca lo que por derecho le corresponde. El familiar autorizado de una niña, de un niño con discapacidad, un campesino, un becario, nada de organizaciones. Y habían cosas peores, por ejemplo, no pagaban impuestos, de por sí se condonaban los impuestos, pero en algunos casos no pagaban impuestos, eran deducibles los impuestos y de esa manera hacían una sala de arte con lo que no pagaban los impuestos para la élite, o acciones filantrópicas, sí, pero con el dinero de todos, y considerando gastos excesivos, y era presumir con sombrero ajeno. Entonces, de repente, eran muy caritativos. Todo eso se terminó, ahora todo el presupuesto va directo a la gente.